En este capítulo hablaremos sobre el arte barroco, un estilo que surge en Italia, en Roma, a partir del siglo XVII y se extiende hasta el siglo XVIII. Bien, toma, como ya dijimos, a Roma como su eje principal y luego se expande por toda Europa, como casi todos los movimientos artísticos anteriores. Surge en un momento de profunda crisis del cristianismo, en una sociedad y en un momento en el cual la sociedad estaba mirando con gusto todo el tipo de lujos y placeres extravagantes, y también por una necesidad y una serie de conceptos y actitudes espirituales y problemas religiosos. Así que todos estos elementos son los que cruzan a la sociedad europea del siglo XVII y XVIII. Vemos pues la cúpula de la Catedral de San Pedro en Roma. Esta cúpula fue diseñada por el artista Miguel Ángel. Es una cúpula novedosa para la época y aunque puede llegar a parecerse un poco a la cúpula de Brunelleschi en la Catedral de Florencia, esta cúpula introduce a las claras el estilo barroco en Italia. Y luego, como dijimos, en el resto de Europa. Esta cúpula fue construida hacia el año 1546 hasta el 64 y la basílica como tal, la Basílica de San Pedro, fue construida entre el 1506 y el 1626. Aquí estamos ante la fachada de la Catedral de la Basílica de San Pedro. Esta fachada fue diseñada y construida por Carlo Maderno. Vemos que tiene un frontón central y a la vez todo un ático coronado por una cantidad de estatuas aquí emplazadas. Como vemos, fueron proyectos que llevaron muchísimo tiempo en su construcción, ya que esta mismísima fachada fue construida entre los años 1607 y 1620. Como podemos ver, hay una serie de columnas con reminiscencias en el arte griego y romano, unos capiteles corintios. Por supuesto, el tamaño es absolutamente imponente. También se regresa un poco al uso de los arcos de medio punto que tanto auge tuvieron en la época romana. Muy bien, justo debajo de esa cúpula realizada por Miguel Ángel está este baldaquino. Se trata de una especie de templo, un templete, como ustedes pueden ver, es bastante grande, coronado por una serie de ornamentos realizados en madera, oro y bronce. Y aquí una de las características fundamentales y más particulares del arte barroco, por lo menos de la arquitectura, estas columnas que son ciertamente curvas. Se aleja un poco esa idea de representar columnas con un fuste recto y se introduce esta especie de remolino o de molinete que va subiendo y le va dando por supuesto un dinamismo y un ritmo que no había tenido antes ninguna columna, por lo menos en Italia y en Europa. Este baldaquino es construido por Gian Lorenzo Bernini. Bernini, si no la más importante figura del barroco italiano, una de las más importantes. Contó con un equipo muy grande de artesanos y colaboradores y fue uno de los genios artistas y arquitectos de este periodo en Roma. Este baldaquino fue construido hacia 1624, también en la Basílica
de San Pedro. Aquí, como podemos ver, en conjunto la basílica, la cúpula diseñada por Miguel Ángel, la fachada y el pabellón también construido por el señor Maderno, está por Miguel Ángel, y esta importante modificación o este aditamento que después le da una característica importante a esa plaza de San Pedro, que son esta serie de columnas flanqueadas por una cantidad muy importante de esculturas, de estatuas, que representa justamente los brazos de la Iglesia Católica. Esta plaza, este diseño fue ideado por el señor Bernini. Muy bien, estamos ante una de las más representativas esculturas de la época barroca. Se trata del Éxtasis de Santa Teresa. El Éxtasis de Santa Teresa es un mármol esculpido por Bernini entre el año 1647 y 1651. Bernini fue un escultor muy prolífico, con bastantes obras, ya que contaba con un muy buen equipo de trabajadores. Como podemos ver, se trata de los relatos que hacía esta carmelita española, en donde describía que un ángel le cruzaba por el pecho con una daga dorada, con una flecha dorada, símbolo del amor divino. Y como vemos, este ángel sonriente toma a Santa Teresa y esta, con un gesto de éxtasis y de placer, se muestra en este justo momento en el que el ángel va a atravesar su pecho con esta daga dorada. Esta escultura, a lo largo de los años, de los siglos, ha tenido bastante controversia porque es evidente su erotismo y sus referencias sexuales. Muy bien, estamos ante Dafne y Apolo. También una escultura de Bernini. Como podemos ver, se trata de un tema mitológico griego, de nuevo, un tema persistente a lo largo de los siglos. Esta escultura data de 1628 al 1622 al 1625. Podemos ver que una de las introducciones más importantes de la escultura barroca es el dinamismo. A diferencia de ese hieratismo de la escultura del medioevo, podemos ver que hay una cantidad de líneas compositivas que lograr esto en mármol sencillamente fue una proeza y un logro absolutamente importante para los escultores del barroco, en especial Bernini, que fue uno de sus más dignos representantes. Podemos ver la cantidad de líneas compositivas y todo el dinamismo que toma la escultura. Se trata pues de un pasaje de la mitología griega, tema recurrente en los artistas del barroco también. Muy bien, estamos ante otra representación del David. Esta vez es de Bernini. Habíamos visto en capítulos anteriores el David de Miguel Ángel y el de Donatello. En este momento vemos el de Bernini. Un David esculpido entre los años de 1623 y 1624. Como podemos ver, muestra uno de los elementos más significativos del barroco, y es ese realismo y naturalismo que buscaron tanto pintores como escultores. Ya no se trata de una figura absolutamente idealizada y atléticamente perfecta, sino que por supuesto se trata todavía el cuerpo humano como algo esencial, pero se busca la expresión, se busca ese dinamismo y esa representación más fiel
a la realidad. Podemos ver como el gesto de el David, que apunta con su honda al Goliat, es un gesto de absoluta firmeza, de fuerza, que está mirando firmemente a su oponente, que por supuesto no aparece en el conjunto escultórico, es simplemente el David con su honda, pero sin duda ese Goliat nos lo podemos imaginar enfrente de esta escultura del David, esta vez de Gian Lorenzo Bernini. Y con esta imagen de Bernini también los invito para que nos acompañen en la segunda parte de este estudio del arte barroco.